Hola, buen día, gente de Eternidad del Corazón. Les mando un gran saludo en esta mañana, esperando que ustedes estén pasando un bello día en familia con sus seres queridos. Y bueno, en esta oportunidad quería seguir hablando un poquito sobre el tema de la unción, ¿cierto? De la diferencia que hay de la unción del santo, que era un aceite especial preparado por los sacerdotes en el Viejo Testamento, y su diferencia, digamos, con el aceite que se usó en Santiago, en la palabra que está en Santiago capítulo 5, verso 14, donde eran llamados los ancianos para ungir con aceite al enfermo. Entonces dice que este hecho eh, me dio, digamos, de poder hablarlo, de poder exponerlo, porque ocurrió un hecho muy grave en África, de un líder de apellido Wamposa, donde vertió aceite de un frasco, ¿cierto?, en un sector del terreno donde había cientos de personas escuchando el mensaje, y donde él alegaba de que ese aceite tenía cierto poder para seguramente eh, satisfacer las necesidades que hay en ese lugar, que lógicamente que al ser un lugar como África es un lugar delicado, ¿cierto?, por el tema de las grandes necesidades que todos conocemos que hay en África. Entonces es un caldo de cultivo para mucha gente que van con estos mensajes por ahí, mágicos, por así decirlo, sin ninguna profundidad. Entonces hay algún poquito de cosas para poder hablar, porque hay cosas ya que exceden muchas veces, ¿no? Y esto se ha visto un gran desorden verdaderamente dentro, dentro del cristianismo en muchas cosas. Voy a tratar de no hablar a nivel de denominaciones o nombres de iglesia y esas cosas, pero se ha visto muchísimo desorden, porque verdaderamente se han copiado entre referentes, ¿cierto?, este tema de la unción de aceite, y no han llegado nunca a un estudio profundo, ¿cierto? Yo tampoco soy un profundo estudioso, pero la Biblia en ese sentido echa mucha luz sobre el tema. Y dice que, bueno, este predicador de apellido Wamposa echó aceite en un sector de donde él estaba predicando, y mucha gente se abalanzó, y con una cincuentena de muertos, gente que fue aplastada, una gran avalancha y muchos heridos. Eso apareció en los portales de internet, y verdaderamente nadie, yo veo que habla muchos hermanos verdaderamente, y se indignan, ¿no? Lógicamente, pero no veo ningún gran referente cristiano hablando de estas cosas, y aún con el ánimo de poder rectificar esto, ¿no?, y salir ya de este ámbito, este ámbito de cosas mágicas que ocurren dentro de un determinado templo, las cosas místicas a veces, ¿no? Y en este caso, bueno, el elemento es el aceite. Hay, hay algunas cositas, ¿cierto?, por el cual muchos fundamentan el uso del aceite en las congregaciones hoy en día, en los lugares de culto, ¿cierto? Y que no tienen, digamos, hoy una relevancia. No tienen una relevancia. Hay una gran diferencia. La unción habita en nosotros. La unción es el Espíritu Santo.
Después fíjate ahí en primera de Juan 2:20 en adelante, por allá por primera de Juan capítulo 2 verso 27 habla de esa unción que habita en nosotros, que nos enseña todas las cosas. Y eso Espíritu Santo, esa es la unción, es el que nos asiste, es el que nos capacita, aparte de tener otras propiedades, ¿no? Inherentes de él, bueno, que están en nuestras vidas. Por eso es que nosotros no necesitamos de ningún tipo de aceite en especial. Lo que nosotros necesitamos es verdaderamente gente que nos enseñe, gente que verdaderamente nos hable, nos ilumine, para así de esa iluminación, de esa enseñanza, poder también discernir y sacar lo edificante y desechar lo que no es de edificación. Todo tenemos que estar sujeto a eso, todo aquel que habla de la palabra tenemos que estar sujeto a esa verdad, que cuando es juzgada la exposición que nosotros hacemos, ¿cierto? Tomemos cosas que son de edificación y cosas que son para desechar. Y no desechamos para nada lo que se ha hecho hoy en día a nivel palabra, ¿cierto? Donde hombres de Dios y mujeres de Dios hablaron desde tiempos inmemoriales y que hoy verdaderamente es un fundamento para nuestra vida, y hoy estamos, gracias a ellos, hablando estas cosas, ¿cierto? Gente que llevó adelante esto de repartir Biblias, como tantas otras cosas, ¿no? Como una oración a favor, ¿cierto? Todas esas cosas Dios recompensará en el día del juicio, el dima de Cristo, el juicio de Cristo, que está por allá por 1 Corintios capítulo 5. También, donde habla que va a haber un juicio, ¿no? El juicio de Cristo, ¿no? Donde, bueno, se van a recibir los galardones, los premios, y también mucha gente que cree que va a recibir galardones, ¿cierto? No los va a recibir, porque está hablando, no, ahí no va a ser un juicio por el pecado, va a ser un juicio por las cosas que hicimos con el tiempo que Dios nos dio, ¿cierto? Va a hablar de la utilidad y la inutilidad que le dimos al tiempo que Dios nos dio. Pero en este caso vamos a hablar un poquito de la unción. Por allá por Éxodo, vamos a hablar un poquito de esto. Éxodo capítulo 30, verso 22 dice: habló más Jehová a Moisés, diciendo: tomarás especias finas, mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas en hin, ¿cierto? Que era un tipo de medida. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, dice, superior ungüento, según el arte del perfumador. Fíjate vos todos los elementos que está hablando, ¿cierto? Será el aceite de la unción santa, es un tipo de aceite que Dios, Jehová Dios, mandaba a su siervo Moisés a que preparara y de una forma especial le daba ciertos ingredientes, ¿cierto? Que tenían que ser exactos según Dios le estaba marcando, ¿cierto? Y era preparado aquí, ¿no?, por un perfumador, ¿cierto? Era un aceite superior, era un aceite que tenía cierta estima, cierta relevancia, ¿cierto? Para los ritos en ese tiempo. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, ¿cierto? Todo lo que era el tabernáculo de reunión en ese tiempo iba a ser ungido, ¿cierto? El arca, donde estaban todas las tablas de la ley, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, donde estaba el maná escondido, ¿cierto? Hay gran
grandes cosas, ¿no? Que le fue entregado a los hijos de Israel, ¿no? Para cosas preciosísimas. Y bueno, y habla acá un poco, eh, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso. El altar del incienso. El altar del holocausto son todos tus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Todo lo que tocares en ellos será santificado, ¿cierto? Será apartado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, ¿cierto? Tenían un llamamiento esta gente, ¿cierto? Para que sean sus sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Cuando está hablando vuestras generaciones, está hablando de las generaciones de los hebreos, de los judíos. ¿Okay? Por eso es muy claro ahí, no está hablando de ese tipo de pacto, de ese tipo de dispensación, de ese tipo de legalidad, por así decirlo, y de ejecución, ¿cierto? En lo que es el gobierno en ese tiempo de Dios, en este caso sobre su pueblo Israel, que fue llamado a ser luz de los gentiles, ¿cierto? Y dice, sobre carne de hombre no será derramado. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Y acá viene una de las cosas, ¿no? Que está en contraposición de lo que hoy se hace, ¿no? Conforme a su composición, santo es. Y por santo lo tendréis vosotros. Conforme a su composición, conforme a los ingredientes, ¿cierto? De una forma perfecta, como lo había pedido Dios, ¿cierto? Ese aceite era santo, ¿cierto? Y por santo lo tendréis vosotros. Un aceite especial. No cualquiera podía tener ese aceite. Cualquiera que compusiere, escucha esta parte, ¿no? Esta parte, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Entonces, el extraño, ¿quién era? Los Goyim, el pueblo Goyim, los gentiles. Los gentiles eran las naciones extranjeras, ¿cierto? Y hoy en día podemos ver este aceite que es derramado, dicen ellos que se fundamentan en esta palabra, pero no ven que esta palabra también dice que no es un aceite que lo puede preparar cualquiera, es un aceite que fue preparado en ese tiempo para algo específico, que era para apartar, ¿cierto? Señalar, era un ceremonial en que se señalaba públicamente que ese tabernáculo, que ese altar, que esa arca del pacto, que esos sacerdotes, ¿cierto? Eran apartados. Había un señalamiento público donde se ungía a esta gente con ese aceite. Y así también después, con el correr de las generaciones, se ungió reyes, se ungió profetas, se ungió sacerdotes, príncipes. Estas personas eran ungidas con este aceite, eran personas que eran apartadas por Dios, eran señaladas por Dios, ¿cierto? Para ejercer un cargo en el sacerdocio, en el gobierno, en el ministerio, ¿cierto? Como el de profeta. Bien. Esta gente era apartada porque ya había un señalamiento de parte de Dios. Entonces dice que sobre esta gente venía el Espíritu Santo. Si era profeta, profetizaba. Si era juez, actuaba y ejecutaba justicia, ¿cierto? Y tenía
a su disposición ejércitos, leyes, ¿cierto?, de parte de Dios que respaldaban a ese juez en ese tiempo, reyes también, ¿cierto?, donde ellos impartían justicia, tenían también sus ejércitos, y tenían un trato especial con el Señor, en el que el Señor pactaba con ellos que Él iba a estar con ellos, mientras cumplían sus mandamientos, sus estatutos. Generalmente fallaban en ellos, y Dios tenía otra vez misericordia y levantaba otro juez, ¿cierto? Y venía el Espíritu y dice que obraba conforme Dios quería sobre él. Pero después ese Espíritu se iba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía el hombre no había sido comprado, no había sido redimido, no había sido hecho una nueva criatura, ¿cierto? Que eso era necesario, que viniera Jesucristo, muriera, resucitara y bueno, actuara, ¿cierto?, la salvación en toda la integridad humana, como hoy en día tenemos posibilidad a través de la fe, por una gracia que Dios nos da. Entonces muchos se asientan sobre este hecho, de que hacen el aceite para ungir muchas veces a un sacerdote, a un pastor, a un evangelista, a un anciano, ¿cierto? Usan esto, ¿cierto? El tema está, no hay problema, ¿cierto? Si en algún momento el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos habla de estas cosas, ¿cierto? Esto que fue una verdad circunstancial, puede ser que Dios le hable, ¿cierto?, a un corazón de un hombre de Dios. Que hombre de Dios somos todos aquellos que tenemos el Espíritu ya. La unción está en nosotros. Y cabe destacar que la unción en ese tiempo era un señalamiento en el cual públicamente no se podía tocar a sus ungidos. ¿Qué quiere decir tocar a sus ungidos? No se podría violentar el cuerpo de ese ungido, no se lo podía lastimar, no se lo podía perjudicar físicamente, matar, herir, ¿cierto? Era una persona que había sido ungida, ¿cierto?, en el cual Dios había determinado que iba a haber una consecuencia, ¿cierto?, al tocar ese ungido. De ahí viene: no toquéis a mis ungidos, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver, ¿cierto?, con que si tocas hoy en día a una persona que es un referente en algún lugar, eso pueda causar algún tipo de maldición en tu vida. ¿Me entendés? Eso ya no tiene asidero en este tiempo. Los ungidos somos todos aquellos, ¿cierto?, que llegamos a Cristo y aceptamos el plan de salvación. Ahí en Juan, San Juan, primera de Juan, vamos a leer, primera de Juan, vamos a leer un poquito. Podemos ver entonces que no cualquiera podía hacer ese aceite de la unción, no en cualquiera podía ser derramado ese aceite de la unción, ¿cierto?, como hoy lo hacen deliberadamente muchas veces, y eso lleva muchas veces a lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Y son cosas que hay que hablarlas, ¿cierto? Hay que dar a conocer. Dice el 2.27, vamos a leer un poquito acá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice acá, hermoso lo que dice acá, el 2.27, pero la unción que vosotros recibisteis, esta es la unción que hoy en día está, y que muy poco lo saben. Muchos creen que solamente está sobre los referentes de las religiones, y esa unción habita en todos aquellos, escucha bien, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas
y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Una de las cosas que hace la unción, ¿cierto?, que es el Espíritu Santo, es que una de las cosas que hace es que permanezcamos en él. ¿Qué es ese permanecer en él? Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo y fuimos, por esa causa, fuimos justificados por la muerte de Jesús. Y esa unción habita en nosotros. No necesitamos que venga alguien a ungirnos con ese aceite para decirnos que somos santos, ¿cierto? Hay una justificación en el Espíritu que se dio en la cruz del Calvario, en el cual es mi posición en Cristo hoy en día, ¿cierto? Cómo Él me ve, cómo me ve Él a mí hoy en día. Me ve como el ungido de Dios, ¿cierto? Me ve como el heredero de Dios, ¿cierto? Y esas cosas son muy preciosas en el momento de poder diferenciar esta unción. Esta es la verdadera unción, la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Quién es el que unge? Es Cristo el que nos unge a nosotros con el Espíritu Santo. Es necesario de que yo me vaya para que sobre vosotros venga, ¿cierto?, ese consolador, ¿cierto?, en el cual dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que escuchare, y tomará de lo mío y os lo hará saber, dice también. Eso está en San Juan 13, San Juan 16, donde habla de la unción. Hay muchos otros pasajes que hablan. Pero yo quería llegar a esto, ¿no? Y después hay otro tópico también que habla, por allá por Santiago, que es el versículo en cuestión que hablábamos, ¿cierto? Y podía meterme un poquito en estas cosas. Podía meter un poquito en estas cosas y verdaderamente Dios nos capacita para poder darlas a entender, donde habla Santiago, verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, ¿cierto? Acá podemos ver cómo Dios habla, ¿cierto?, sobre el tema de la unción. El tema de la unción, otro tipo de unción, ¿no? Un tipo de unción en el cual el enfermo era tratado, ¿cierto? Acá es la unción, era un aceite especial preparado para medicina del cuerpo, ¿cierto? Donde el enfermo seguramente tenía un tipo de afección en el cual el aceite era un medicamento eficaz, donde el aceite, una de las cosas que hacía sobre las heridas, la limpiaba, ¿cierto?, y la adecuaba para que el proceso de sanidad, en lo que depende al sistema inmunológico que nosotros tenemos, que es de regenerarse, ¿cierto?, en el cual hoy en día oramos, ¿cierto?, para que todo ese sistema inmunológico, y vos le vas a estar pidiendo al Señor, sea fortalecido en este tiempo, de tantos virus que andan, ¿no? Y que Dios puso ese sistema inmunológico dentro del ser humano, ¿cierto?, para defenderlos de todos esos agentes patógenos de enfermedad, ¿cierto? Y por la obra redentora en la cruz del Calvario, Jesucristo bendijo y bendice, ¿cierto?, nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo es?
podemos ver que los enfermos tienen que ser tratados también, ¿cierto? Lógicamente, si uno veía un enfermo sucio, un enfermo que estaba tirado, un indigente, lógicamente que hay que limpiarlo, hay que bañarlo, si tiene alguna herida, ¿cierto? Hay que limpiársela, ¿cierto? Y eso, lógicamente, independientemente uno después oraba, ¿cierto? Y el Espíritu Santo sana el cuerpo, ¿cierto? Eso, lógicamente, no puede ser que una persona, o sea, van las dos cosas tomadas de la mano, o no, ¿cierto? Que esa persona que oremos esté todavía sucio, esté en su llaga, entonces había que limpiarlo, tenía que tener un aseo. Entonces acá habla de los ancianos de la iglesia y del servicio, ¿cierto? Hacia los enfermos. Y dice que después oraban por él, ¿cierto? Y la oración de fe al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Toda la obra redentora, cosas que antes no se podían hacer en el tiempo de Moisés, solo se expiaba el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que se escondía el pecado a través de la sangre de esos animales, ¿cierto? Dice que había un propiciatorio donde esa sangre era echada, y cierto, y donde venía Dios y consumía esa sangre, ¿no? La ira de Dios venía sobre esa sangre y el pecado era expiado, era escondido, era pasado por alto, por así decirlo, ¿no? Pero no era perdonado. Solamente hubo alguien, ¿cierto?, que podía perdonar pecado, y ese es Jesucristo, ¿cierto?, que Él sí puede perdonar pecados, ¿cierto? Así que bueno, esto habla un poquito de la unción, y hay una palabra también por allá por Isaías, capítulo 1, un poquito para ilustrar esto, ¿no? Capítulo 1, gracias Espíritu Santo. Capítulo 1, verso 6. Y habla un poco acá, el Señor habla a Israel, ¿no? Y dice, qué tremendo esto, ¿no? Oí cielo, dice el capítulo 2, oí cielo y escuchá tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Está hablando de los hijos de Israel. El buey conoce a su dueño y el asno conoce a su señor. Si hay algo que hace la unción habitando nuestras vidas hoy en día, que es el Espíritu Santo, nos lleva al conocimiento de Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso el Espíritu que está dice, tomará de lo mío y os lo hará saber, dice el Señor. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que escuche. Ese es el Espíritu que habita en nosotros. Él está para capacitar y está en una congruencia con el Padre y con el Hijo. Ese habita en nosotros, ¿cierto? Así que bueno, esa es la parte maravillosa, y eso es lo que nos da el conocimiento que no tenía esta gente. ¿Por qué? Porque esa unción, que era una unción de un aceite, tan solamente a los reyes, los sacerdotes, los jueces, los príncipes, y los profetas, ¿cierto? No lo llevaban a un conocimiento, ¿cierto? De Cristo, ¿sí? Pero sí en este tiempo, a un conocimiento, digamos, de la forma que hoy en día se ha plasmado en las Escrituras, ¿no? Primero y principal, en esa época existía solamente el rollo de la ley, todos los acontecimientos que ocurrieron con Moisés desde el Génesis. Después vino la Biblia con el correr de los tiempos, se fueron agregando, ¿cierto? Y bueno, era un sector muy limitado que tenía el acceso también a las Escrituras. Dice, Israel no entiende, y una de las cosas que viene a traer esa unción
es el entendimiento pleno de la obra de Jesucristo y de sus pensamientos, de sus consejos, de sus caminos, ¿cierto? De su justicia en nosotros, esa justicia divina que el hombre jamás pudo alcanzar por medio de los tratos de la ley, ¿cierto? Él sí pudo cumplir toda esa ley, ¿cierto? Que demandaba a Dios, ¿cierto? Y a través de ahí poder, en su gracia, ¿cierto? Habilitarnos a nosotros, ¿cierto? Y ser ese pueblo que tiene esa herencia, ¿cierto? Que es Cristo Jesús en nosotros. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y eso es lo que viene a traer la unción, conocimiento. ¿Por qué? Porque no habitaba el Espíritu en ellos en ese tiempo. Por eso el rey David muchas veces en los salmos decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que el Espíritu venía sobre él, obraba y se iba, ¿cierto? Y él decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él anhelaba tener lo que nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener. Y dice acá: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, ¿cierto? Porque eso es lo que hace la unción, nos reconcilia con Dios, ¿cierto? Nos reconcilia por medio de la sangre del Cordero de Cristo, nos reconcilia con Dios. Nosotros nos reconciliamos con Él. Él no se tiene que reconciliar. Nosotros nos reconciliamos con Él porque nosotros estábamos lejos de Él, ¿cierto? Teníamos todas estas propiedades. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en Él cosa sana, sino herida, ¿cierto? Está hablando de su parte física, ¿cierto? Hinchazón, podrida llaga, no están curadas ni vendadas, ¿cierto? El 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Cuánta gente con el corazón dolido? ¿Cuánta gente con el corazón enlutado? ¿Cuánta gente con el corazón como envejecido? ¿Cierto? Gente que verdaderamente no le comunicaron esta verdad, que al habitar la unción dentro de él, como está habitando, fueron verdaderamente mal informados, por así decirlo, ¿cierto? Y todavía están en el viejo pacto, en el pacto mosaico, en el pacto donde había sacerdotes que eran ungidos, que eran los únicos que tenían el acceso especial a Cristo, cuando el Señor en Hebreos 10, verso 22 dice que entremos confiadamente al trono de su gracia. Tenemos acceso hoy en día por la sangre del Cordero, que abrió un camino nuevo a través del velo de su carne. Así que entremos confiadamente a ese lugar santísimo, ahí donde el sacerdote solamente podía entrar. Hoy, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida, entregado por el mismo Jesucristo que nos ungió, todavía no hay gente que nos pone esa traba para poder entrar a ese conocimiento pleno que es Cristo. Así que bueno, dice todo corazón doliente. Hoy que una de las cosas que hace la unción, suaviza las heridas, como hizo con el samaritano, por allá por Lucas capítulo 10, verso 39, 38, 39, 40, mirá ese lugar donde asaltaron a un hombre y lo dejaron ahí tirado, golpeado, y dice que pasó un levita, pasó un publicano, pasó un levita, pasó un sacerdote, pasaron de largo, ¿cierto? Sintieron sintieron piedad de él, les dolió en su corazón la condición de él, pero no fueron movidos a misericordia, que es la parte de la acción
que hace el ser cuando está habitando el Espíritu Santo, que es asistirlo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? La unción hace eso con nosotros, nos asiste, ¿cierto? Y este hombre asistió. ¿Quién era el samaritano? Una persona despreciada, una persona que era una suerte de cruza entre las tribus, entre una tribu y otra, que, bueno, los israelitas, ellos le decían que eran menores que él, ¿cierto? Bueno, ese samaritano, ¿cierto?, en el cual era presa del racismo en ese tiempo, fue el que asistió a este hombre. Y dice que lo llevó al mesón. El mesón era un lugar especial donde se atendía a los enfermos, ¿cierto? Y pagó, ¿cierto?, para que lo atendiera. Dice que ungió sus heridas con vino y aceite, ¿cierto? Lo limpió con vino y aceite. Y esa es una de las propiedades que tiene el aceite, que es la que apunta a Santiago 5, verso 14. Y no es que te estén poniendo un poquito de aceitito en la cabeza todo el tiempo de una forma rutinaria, ¿cierto? Eso es lo más triste, que se lo hace como una rutina, se lo hace como algo mecánico, ¿cierto? Y ahí está la parte que Dios duele esas cosas, ¿no? Y que pueda ser comunicada a la gente que el Espíritu Santo habita en sus vidas, ¿cierto? Y dice, desde la planta del pie, dice el verso 6, hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Ok? Acá, bueno, hasta aquí, bueno, nos dio el Señor, ¿no?, para poder hablar un poquito de esto y echar un poquito de luz, y también que vos puedas revisar estas verdades, ¿cierto? Hay otros versículos por ahí y hay otras cosas que ya después vamos a estar hablando sobre el tema apasionante que es la unción, ¿eh? Así que bueno, que Dios bendiga sus vidas, y que tengan un gran día. Dios le bendiga.